Hola, bendiciones. Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa de leer la palabra de Dios. Hoy nos toca Primera de Corintios, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que la idolatría, que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil, por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces acabamos de leer 1 Corintios capítulo 8. Y de esta manera vamos avanzando al libro de Corintios, ¿sí? El libro de Corintios entonces tiene mucha información, mucho principio para nosotros que nos puede ayudar. Y tengo aquí en mis manos este libro que me sirve para apoyo, que se llama Guía Bíblica Esencial, y quiero leerles un poco sobre lo que dice este libro. Dice que el tema principal del libro de 1 Corintios es la conducta cristiana. Escrito por el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo. ¿Sí? Si estamos en el 20, quiere decir que con 35 años más, si Dios lo permite vivir, entonces ya tendríamos 2000 años. ¿Sí? Y que el lugar donde fue escrito fue Éfeso. Y aquí hay una pequeña introducción que quiero leerte. Dice: mientras el apóstol Pablo estaba enseñando y predicando en Éfeso, una ciudad en lo que es ahora la moderna Turquía, durante su tercer viaje misionero, llegan visitantes de la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado en Grecia unos 3 años antes. Y es lo que hemos venido diciendo, que el apóstol Pablo, como dice el libro de Hechos capítulo 18, da inicio o funda la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero.
pero que la carta la escribe cuando ya está en el tercer viaje misionero. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo funda la iglesia, de alguna manera hace que esa iglesia sea para el Señor en el segundo viaje misionero, pero escribe esta carta en el tercer viaje misionero en un lugar llamado Éfeso. Y dice, la razón era que le había llegado una información, tal como lo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, dice que unos hermanos de Cloé le llevaron una información a Pablo que la iglesia que había fundado unos 3 años atrás tenía problemas, tenía dificultades, ¿sí? Habían división, y es lo que hemos venido diciendo en todas estas noches que hemos estado leyendo el libro de 1 Corintios. Entonces, dice aquí, un grupo de visitantes tiene noticias inquietantes sobre fracciones, inmoralidad, litigios dentro del cuerpo de creyentes. Otro grupo llega con preguntas difíciles sobre matrimonio, divorcio, comer alimentos ofrecidos a los ídolos, temas del culto público y la resurrección del cuerpo. Utilizando el poder y la autoridad que le ha dado Dios como apóstol, enviado por él como portavoz, Pablo escribe la primera carta de los Corintios para dirigirse a ellos de forma firme por su deplorable conducta y para responder a sus preguntas. Entonces estaba leyéndote este libro que se llama Guía Bíblica Esencial y que de alguna manera complementa lo que he venido diciéndote en todas estas noches. Entonces, hoy acabamos ya de leer 1 Corintios y en el verso 1 dice así. Estoy leyendo la palabra de Dios en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Sabemos que hay muchas versiones, ¿sí? Y estamos utilizando esta en esta noche. Y él dice en el verso 1, dice la palabra, con respecto a la pregunta de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que no todos tenemos conocimiento, dice, sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor que fortalece a la iglesia. Entonces la iglesia tiene el principio, 2 principios, aunque tiene mucho, pero el principio que hace que la iglesia permanezca es el principio del amor, el principio de la fe, el principio de la santidad. Pero el apóstol Pablo le está diciendo aquí que es importante, y lo que hace que la iglesia permanezca es el amor, el amor. Ahora, le está diciendo aquí, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce, ¿sí? Entonces, nadie se la sabe toda. Había un filósofo que dijo, solo sé que nada sé, ¿sí? Entonces creo que es Sócrates el que dijo esas palabras, ¿sí? Y el apóstol Pablo en una de sus cartas dijo también, y todo lo que sé lo tengo por basura, y todo lo que sé lo tengo por basura a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado, lo cual es Jesucristo. Entonces nosotros, en la medida que vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta que siempre hay algo nuevo por aprender, bien sea en el campo espiritual o en el campo donde tú te desarrollas. Por eso existe la tecnología. Lo que hoy aprendiste en este año, ya el año que viene es obsoleto. Por eso entonces tenemos que vivir en un mundo constante de aprendizaje, aprendiendo algo nuevo, dejando que nuestra vida siempre sea llevada a un nuevo aprendizaje. Y la persona que no estudia, la persona que no investiga, la persona que no procura aprender a través de esta tecnología, se va quedando en un mundo obsoleto. Y por lo tanto, la invitación es a que siempre procures aprender algo nuevo, ¿sí? Procures aprender algo nuevo, bien sea en la profesión que desarrolla o bien sea en el campo de las cosas de nuestro Dios. Entonces, aquí estamos aprendiendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está diciendo, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, ¿sí? No es que sepa mucho, no es que se la sepa toda, nadie se la
siempre en esta vida somos complementarios. Yo necesito de todas las personas porque no somos, digamos, eso que ya lo hemos aprendido todo. Y aquí el apóstol Pablo lo está confirmando. Dice aquí. Entonces, él dice, entonces, que acerca de comer carne ofrecida a ídolos. Dice, ¿el qué? Está preguntando el apóstol Pablo, porque la pregunta que le llevan a él es si podían comer una carne ofrecida a los ídolos. Y él entonces está diciendo aquí, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Y entonces él responde, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo Dios. Y usted mira allí esa frase y va a encontrar Dios escrita, la palabra Dios con D minúscula y la palabra Dios con D mayúscula. Y siempre que nos refiramos o que usted se refiera al Dios supremo, al Dios de los cielos, al Dios grande, al que tú crees, tienes que escribirlo con D mayúscula. Ese entonces el Dios todopoderoso. Y siempre que te refieras por allí o a un Dios inferior, a un Dios como un hombre, por ejemplo, que hay hombres que adoran a los hombres, ¿sí? Hay hombres que adoran a Shakira, adoran a Messi, adoran a un deportista. Ese es un Dios con D minúscula, ¿sí? Ese es un Dios con D minúscula, ¿sí? Y el Dios con D mayúscula es el Dios supremo. Cuando vayas a escribir en las redes sociales, referirte a Dios, tienes que escribirlo con D mayúscula. Si quieres hablar de Dios de arriba. Pero si tú quieres referirte a un ídolo que adora por ser un deportista, por ser un cantante, entonces tienes que escribirlo con D minúscula. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice, no es en verdad un Dios, y que hay un Dios. Allí te estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 8 y estamos específicamente en el verso 4. Entonces dice, puede que existan esos llamados dioses, ¿sí? Hoy existen muchos llamados dioses, ¿sí? El hombre en su afán de adorar, porque nuestra célula, nuestro cuerpo, cada célula que compone este cuerpo quiere adorar a algo, ¿sí? El hombre que es ateo, la mujer que dice ser atea, entonces termina adorando a otra mujer, termina adorando a otro hombre, porque las células de nuestro cuerpo están dadas para adorar, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Entonces hoy hoy hay personas rindiéndole culto a otro hombre, ¿sí? Cosa que no está establecida en la Biblia. Una hija de Dios, un hijo de Dios, no adora a ningún hombre, no adora ni a los hijos siquiera, porque los hijos son algo que Dios nos presta, ¿sí? Pero no es para rendirle adoración a nuestros hijos, ¿sí? Los amamos, los queremos, sí, pero hasta allí, ¿sí? Mi amor, ¿sí? El amor que yo le tengo a mis hijas, pero no es para yo estar postrándome ante ellas, rindiéndoles ninguna clase de adoración. Entonces, todo esto está claro, así como, ¿verdad? El apóstol Pablo le está escribiendo. Dice, pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, uno solo, ¿sí? Dice aquí, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado la vida. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios. Y cuando usted tiene que de alguna manera agradecerle a Dios porque le hizo un milagro, le dio un nuevo empleo, le ayudó a conseguir un recurso o algo, y usted quiere escribir ahí en el WhatsApp o en su red social, escriba a Dios con D mayúscula. A mí me incomoda, mis amigas, la palabra Dios con D minúscula. De D mayúscula es el Dios que debemos adorar. A Él sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si tú adoras a Dios, si tú crees en Dios, tienes que adorar a Dios, el Dios de D mayúscula, el que está escrito en la palabra de Dios. Ese Dios es el que debes adorar siempre. Entonces dice que nos ha dado la vida.
para disfrutar, ¿verdad? Qué hermosa vida. Disfrutar de la familia, ¿verdad? Disfrutar de nuestra madre hoy, que es un día especial para ella. Entonces, vida, eso es la vida, disfrutar, ¿sí? Disfrutar, no coger tu vida y llevarle al alcohol y llevar tu vida y gastar todo tu dinero, lo que te has ganado en el mes, y invertirlo en el alcohol y en la prostitución y en la droga y malgastar. No, Señor, Dios nos ha dado vidas para disfrutar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿sí? Allí en nuestro hogar. Entonces allí eso es lo que Dios aplaude, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ahora dice aquí: sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, ¿sí? Hay hombres en esta tierra creyendo que existe un ídolo, y en los medios de comunicación, cuando estamos viéndonos un partido, entonces nos hablan de un ídolo del Real Madrid, del Barcelona, ¿sí? Y nos hablan, este es el ídolo tal, Messi, Falcao. No, Señor, los amamos, son colombianos, pero hasta allí. Usted no debe adorar ni ningún partido, ni un equipo nacional o extranjero, porque usted dice aquí: sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar, ¿sí?, comen un alimento que fue ofrecido a ídolo, a Dios es verdadero, y violan su débil conciencia. Entonces usted tiene que fundamentar, creer en Dios, que amamos a esa parte emocional que tenemos por dentro cuando juega nuestro equipo. Claro que sí, todos tenemos que emocionarnos, porque la emoción hace parte del alma, ¿sí? El alma, sabemos nosotros, que tiene la voluntad, los sentimientos y las emociones, de eso se compone el alma. Entonces, cuando nosotros tenemos vida, claro que sentimos un sentimiento de afecto, de desprecio, sentimos emociones, ¿verdad? Porque estamos vivos y eso hace parte de nuestra alma. Pero no estamos dados, cuando hemos creído en nuestro Dios, a rendirle culto y a decir: ese es mi ídolo y ese es mi ídolo. No, Señor, porque entonces estás defraudando a tu Dios. Dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces usted y yo, que nos gusta, ¿verdad?, esa parte de creer en la parte deportiva, sí, pero no tenemos por qué adorar a esos hombres. Entonces dice aquí: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil. Entonces hay esos creyentes débiles, ¿verdad?, que necesitan, ¿sí?, que necesitan que nosotros de alguna manera tengamos con una conducta cristiana acorde, ¿sí?, a lo que nosotros confesamos y profesamos. Entonces es importante nuestra conducta, y para eso está escrito entonces el libro de Corintios, para enseñarnos la conducta. Y todos estos días hemos venido hablando, hemos venido refiriéndonos a temas distintos que pregunta la iglesia de los Corintios. Porque la iglesia de los Corintios es una iglesia que nos enseña a nosotros. Es un libro que nos habla de la conducta cristiana, que nos habla, ¿sí?, de la conducta que nosotros debemos tener. Entonces, hoy hemos hablado, ¿verdad?, de la adoración a los ídolos, ¿sí? Había idolatría, ¿sí? Había idolatría, y Dios no está de acuerdo con la idolatría. O adoras a Dios o adoras a los ídolos, a las imágenes, ¿sí? Tienes que adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Sal de estar adorando imágenes, de estar adorando hombres y mujeres.
¿sí? Así sean esos que están en la alta categoría o en la alta fama, que están montados en un pedestal. Sal de eso, adora a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo, el único que nos conduce a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces la invitación en esta noche es adorar a nuestro Dios. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería enseñar allí en la iglesia de los Corintios, con respecto a la pregunta que ellos le están haciendo. ¿Sí? Ellos le llevan esa pregunta y entonces él va a responder, ¿sí? Y va a decirle, es importante que por causa y la débil conciencia de los que están a nuestro alrededor, no dañemos a las otras personas con nuestra mala conducta, comiendo algo ofrecido a los ídolos. Por eso entonces dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolo, es cierto, sabemos que tenemos el conocimiento. Entonces, la verdad, el libro de 1 Corintios es un libro que tiene mucha enseñanza para nosotros. Espero que reflexiones y por lo menos de aquí en adelante sepas distinguir qué es lo que es Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Si te quieres referir a un mensaje que le estás enviando a alguien, o que estás usando tu red social, o estás usando tu libreta física para escribir, y te refieres a ese Dios supremo al cual tú amas y yo amo, escríbelo por favor con D mayúscula. Y si vas a referirte a un ídolo, a un hombre, a esos que de alguna manera nos dan una alegría y una satisfacción, escríbelo con una D minúscula. Dios es grande y poderoso. Oremos a nuestro Dios y de esa forma terminamos en esta noche nuestro programa. Recuerda que estamos leyendo y todas las noches te espero para leer la palabra de Dios por libro. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti. Enséñanos tu palabra, Dios. Queremos aprender de ella, Señor. Queremos, Dios mío, entender que no la sabemos toda, oh Dios. Padre, que tú, Señor, Dios mío, eres el que nos enseña, Padre amado. Dice allí tu palabra, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe como debe saberlo. Señor, no sabemos nada, Padre amado. Nos hacemos ignorantes ante, Dios mío, el conocimiento tuyo. Gracias, oh Dios, por tu amor y gracias por tu bondad. Dios te bendiga. Te espero mañana. Cuídate mucho.